De lo que era esa Santa Cruz de mediados del siglo XX, bastante aislada y muy pequeña, han habido grandes transformaciones y especialmente en este periodo democrático, ¿no? Hay una mirada desde el país muy distinta de lo que es Santa Cruz, no solamente por su peso en lo económico. Y creo que usted ha sido uno de los que conoce con mayor profundidad ese gradual y difícil proceso de incorporación de Santa Cruz a lo nacional, de mirar de que el país mire a Santa Cruz. El proceso ha sido largo, difícil, porque es trabajar desde la periferia. Siempre trabajar desde la periferia es difícil. El otro día de la Sociedad Boliviana de Historia, que están haciendo un número conmemorativo, creo que es el 20 aniversario, a cada uno de los miembros nos preguntaban cómo trabajás, cómo das a conocer tus trabajos. Y yo contestaba, yo volví a vivir a Santa Cruz en 1980, gracias a García Mesa. Yo trabajaba en la UMSA, pero el señor García Mesa avisó y cerró, entonces yo regresé, como siempre, en un buen momento. Regresé en un buen momento a Santa Cruz. Me traje una paceña, yo duermo todas las noches con una paceña. Y me empecé a incorporar a la vida, pero ya era difícil, porque desde aquí te voy a dar unos ejemplos que pueden resultar un poco ridículos y anecdóticos, pero pesan. Por ejemplo, yo soy miembro de la Sociedad Boliviana de Historia, soy académico de la Academia de Historia. Bueno, al estar fuera de La Paz, hasta hace relativamente poco, yo no podía votar en las elecciones, porque no estaba en La Paz. Entonces, habían esas cosas, ya se ha ido cambiando, ya puedo, si estoy al día en mis cuotas, ya puedo votar. Entonces, a eso es lo que me refiero desde la periferia. Desde la periferia nos llegan muy pocas opciones, a no ser que tengas una relación muy buena con el exterior, de congresos o de cursos, de esas cosas, nos llegan muy poco. Entonces aquí uno se las tiene que ingeniar para dar a conocer. Bueno, pues yo estoy usando últimamente los medios. Claro. Entonces lo que uso es los medios, y cada vez que me entrevistan por algún, o sea, siempre me dicen analista político, yo le digo, yo de analista político nada, yo soy un historiador que hablo de historia. Entonces cuando me preguntan de alguna cosa actual, yo con ese pretexto hablo de historia y meto mi charque, claro, porque creo que es importante. Entonces esa es la forma de... Ahora, el proceso ha sido largo porque y duro, porque se han creado muchos mitos en torno a lo cruceño, y los mitos son muy difíciles de desmoronar, sí, muy difíciles, porque una vez que están ya ahí consagrados son muy difíciles, e incluso en muchos de esos mitos nosotros mismos hemos contribuido a su construcción. Entonces, en ese mito pues hay, por ejemplo, el Camba flojo, el Camba frívolo, el Camba ignorante, el Camba, etcétera, y el Camba separatista, el Camba... Entonces, lo que se ha tratado de hacer en ese proceso de integración es desmitificar todas estas cosas. Tremendamente difícil, sí, pero bueno. Por ejemplo, una desmitificación ha sido a través de la música barroca, que de pronto Santa Cruz de la Sierra, que, bueno, pues en la década del 50, yo salí del 60, yo salí bachiller en 1961, que era el 4º centenario de la ciudad. La ciudad estaba llena de tierra, de barro cuando llovía, era una ciudad de 60.000 habitantes, no tenía una actividad cultural, tenía una actividad cultural mínima. Bueno, pues de pronto, con el Festival de Música Barroca, con el Festival Internacional de Teatro, que también tuve que ver en su creación, con el Festival Iberoamericano de Cine, que lamentablemente se está desmoronando, pero bueno, esperemos que no.
y una enorme cantidad de festivales de música folclórica y danza folclórica, que fue a raíz de un trabajo que se hizo en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche. Entonces se va a convertir la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en una ciudad importante desde el punto de vista cultural, entonces para desmitificar un poco el Camba ignorante. El Camba ignorante que no lee, de pronto en la 13 versión de la Feria del Libro, tenemos una feria a la que han asistido más de 100.000 personas durante 8 o 9 días. Una feria realmente espectacular. Entonces, ese, digamos, otro esfuerzo conjunto, ¿no es cierto? Nos hemos convertido, a partir de muchas circunstancias, a partir de mucho trabajo, a partir de gente que ha venido y ha puesto el hombro, nos hemos convertido en un departamento, en una ciudad muy productiva. Nos hemos convertido, no me gusta el mote, en la locomotora, que le dice la locomotora económica, pero nos hemos convertido en algo importante, a pesar de que últimamente están empeñados en desmoronar todo eso. También ha habido esa desmitificación. Y la desmitificación del separatismo es a partir de esa frase que yo te dije antes: somos bolivianos porque nos da la gana. O sea, sí, somos regionalistas. Yo creo que el regionalismo es tremendamente positivo. Antes me hablabas de un tío que es enormemente paceño. Yo tenía un suegro que era una maravilla de paceñidad, don Jorge Muñoz Reyes, o sea, porque era un hombre que amaba intensamente su ciudad. Pero porque amaba intensamente su ciudad, tenía capacidad para ver el país. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo que se ha hecho en estos últimos años. Por lo menos eso es lo que yo he tratado de hacer a través de estudios que van desde las cosas, pueden parecer más prosaicas. Yo, en mi ingreso a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, hice un estudio sobre el carnaval cruceño, porque considero que es una de las manifestaciones culturales, estemos de acuerdo o no con lo que hay dentro, lo que se hace o lo que se deja de hacer, pero creo que es una manifestación importante, que era un tema que estaba en busca de autor, desesperadamente, y yo le eché mano y hice un libro sobre la historia del carnaval cruceño, o sea, ver las figuras importantes como un Alcides d'Orbigny, que viene y nos da a conocer y nos muestra que hay muchos europeos que pueden vernos, como nos vio Alcides d'Orbigny, a diferencia de otros. Entonces, yo he ido por temas de lo más diversos de la historia cruceña. He ido yéndolos porque todos son importantes. Lamentablemente, no he podido hacer una escuela, por así decir. O sea, mientras estuve en La Paz, tuve la oportunidad de estar con gente que estudiaba historia, de poder influir sobre ellos. Me encuentro ahora con muchos que son historiadores importantes y que han sido alumnos míos, pero lamentablemente aquí no he podido hacer eso. Es uno de mis grandes fracasos, es no haber podido crear una carrera de historia en Santa Cruz, a pesar de los esfuerzos. A lo mejor no he hecho los suficientes esfuerzos, pero es una de las tareas pendientes que todavía tengo. O sea, cuando llegué aquí se pensó en un archivo, y hasta el archivo. Trabajo entre muchos, estaba don Hernando, que murió al poco tiempo, don Hernando Sanabria Fernández, pero la carrera de historia yo creo que es importante. Es importante, o sea, ha tenido sus frutos y frutos muy positivos en La Paz. Hay gente que ha pasado por la carrera de historia, que es brillante, que está haciendo un excelente trabajo. En los últimos años, ese proceso de desmitificación, a la vez que se construyen nuevos mitos alrededor de Santa Cruz terrorista, por ejemplo, hay un largo trabajo, un largo proceso de construcción
de la autonomía, del discurso de la autonomía, que no necesariamente en términos políticos tiene un contenido muy claro a veces, pero que en términos del imaginario colectivo de la gente está muy, muy enraizado, ¿no? Y creo que eso también ha cambiado la imagen de Santa Cruz. No estoy pensando solo en los últimos 7, 8 años, sino en este proceso democrático que le ha dado la oportunidad a la región de decir su voz y de producir cambios importantes desde la elección de los primeros prefectos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ve este proceso de transformación del país a través del discurso autonómico que viene, diremos, con una vanguardia cruceña? El otro día, charlando con un amigo, un periodista español que estuvo en los días de la Feria del Libro, me hizo esa pregunta, pero la pregunta me la hizo de la siguiente forma: ¿cuándo empieza el proceso autonómico en Santa Cruz? Claro, uno de pronto empieza a pensar en los años 80, ¿no es cierto? O en el siglo XIX. Y yo le dije, mira, yo creo que tiene una data fija, tiene una partida de nacimiento, 1904, del memorándum. O sea, a partir del memorándum empieza el proceso, porque es un proceso primero de visibilización. Aquí estamos, ¿no es cierto? Pero una vez que decimos aquí estamos, queremos incorporarnos, pero como dice textualmente por ahí el memorándum, no estamos pidiendo ninguna dádiva, estamos yendo por nuestros derechos. Así lo dice el memorándum, que hay que leerlo porque es imperdible en toda su extensión. Entonces, va a ser un proceso que va a sufrir altos y bajos, que va a tener baches, sin lugar a dudas. O sea, uno piensa en las luchas cívicas de los 50 y, digamos, ahí hay un movimiento otra vez de visibilización, pero también de queremos nosotros también manejar nuestro futuro, queremos ser artífices de nuestro futuro. Ese en definitiva es el mensaje de las luchas cívicas. Después va a venir todo lo del 70, de los 80, y ya a partir de ahí ya se puede ver más fácilmente. Primero, descentralización. Yo creo que un punto importante es esa, digamos, la búsqueda de la elección de los prefectos a través del voto, o la defensa de las autonomías municipales. Eso es lo que yo decía el otro día viendo lo que pasa últimamente con este municipio. Por Dios, los inventores, con perdón, nos fregamos con el invento, porque después de tanto jorobar con la autonomía, vamos y pedimos auxilio al Poder Central. Por Dios, ¿en qué mundo vivimos? Pero bueno, por eso te digo, el proceso sufre esos baches que a veces son vergonzosos y vergonzantes, ¿no es cierto? Pero no importa, seguimos en la brecha. El proceso continúa, además. El proceso continúa a pesar de que en este momento la población está en un shock del cual no ha salido, porque de pronto nos creímos que habíamos alcanzado la meta, ¿no es cierto? Y de pronto nos dimos cuenta de que no, de que estábamos al principio, como debía haber sido. Entonces eso nos ha sumido en un shock. Hay un silencio y una desconfianza precisamente porque creíamos que y no era eso. Entonces estamos, pero el proceso está ahí latente. Eso es como el Genecherú, el fuego que nunca se apaga. Está ahí y no se va a apagar, a pesar de todos los esfuerzos que se haga por apagarlo, de propios y extraños. Pero está ahí. El trabajo que se ha hecho no es en vano. Y se sigue haciendo. Es muy difícil en este momento, es una pelea muy desigual, pero vale la pena. Yo veo grandes avances en el grito de Potosí Federal del paro del Comité Cívico en el año 2010, porque años antes hubiera sido realmente
mala palabra que los potosinos o los sureños Jimena, o los propios paseños si hubiera habido un grito aquí federal, hubiera sido tremendo, hubiera sido el acabose, porque ya hubieran dicho, ven los cambas, ya se están de ir a Brasil. Claro, o sea, esos son los mitos que son tan difíciles de desmoronar, tan difíciles. Pero creo que sin lo que avanzó Santa Cruz en la autonomía, Potosí no hubiera tomado la bandera. Pero es que es lo mismo, o sea, con las luchas cívicas se pensaba que solamente era Santa Cruz el que estaba luchando por sí mismo, pero el beneficio ¿dónde ha ido? ¿No es cierto? Entonces, a veces somos muy miopes. Nosotros mismos, los cruceños, a veces somos miopes, estamos trabajando, pero estamos trabajando en conjunto. A veces las ramas no nos dejan ver el bosque. Y para redondear esta conversación, ¿cómo ve a Santa Cruz hoy? La veo en un momento de crisis, pero no una crisis terminal. A ver, vamos a ver. Crisis en el sentido de que está pasando por un mal momento, pero crisis no quiere decir que pueda terminar en un mal estado, sino crisis porque yo creo que estamos camino a una revitalización. Lo que estamos necesitando en esta crisis, en que estamos, no en terapia intensiva, pero estamos en la cama de un hospital, es una buena inyección intravenosa que nos sacuda de verdad. Pero primero que sacuda a la dirigencia. La dirigencia está como confundida. Ha confundido las cosas. Las ha confundido. Entonces, un poco nos corrieron con la vaina del sable, con aquello de que, cuidado, ustedes están viendo solamente para ustedes, entonces no están viendo a nivel nacional. Nos corrieron con la vaina del sable y nos acomplejaron. Bueno, estoy hablando de la dirigencia. Yo creo que la inyección intravenosa es un poco para retomar de nuevo iba a decir la alegría, sí, la alegría de ser cruceño. Y yo lo digo sin ningún tapujo, y me han criticado, no importa. Yo siempre digo, primero Santa Cruz, ¿sabe? Porque si no, no se puede construir. No se puede construir la casa por el techo. Hay que construir la casa por los cimientos. Y mientras más sólidos los cimientos, la casa va a durar más. La casa va a ser mejor. La casa va a ser más agradable, más acogedora. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, un gusto, don de verdad, gracias. un gusto. Gracias a ustedes.